poder. La hora de Maquiavelo. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés que en este espacio tratamos de mostrarle, ¿no?, cómo trabajan, cómo hacen, cómo piensan los maquiavelitos, ¿no? Por supuesto que son asesores de políticos, de empresarios, encuestadores. En esta hora de Maquiavelo vamos a seguir con uno de los temas clave, que son el cambio cultural y la opinión pública extrañísima que tiene la Argentina. Ya te lo mostramos en muchísimas, innumerables encuestas, comparaciones internacionales, de que la Argentina no es un país extraño por casualidad. Hay un economista una vez dijo que en el mundo había 4 tipos de países. Había países ricos, había países pobres y después estaba Japón y Argentina. Porque Argentina es muy difícil de explicar. ¿Por qué un país tan rico decide ser pobre? Decide. Y uno puede decir, bueno, pero finalmente hace 2 años la gente votó a Cambiemos. Pero la opinión pública no cambió. Te lo voy a mostrar ahora con una encuesta que hizo justamente Analía del Franco. Analía del Franco, que además encuestó muchos años, digamos, para el kirchnerismo, ¿no? Es una encuestadora muy buena. Bueno, por haber encuestado para el kirchnerismo no significa que no sea una de las mejores encuestadoras de la Argentina. ¿Cree usted que el Estado debe intervenir en la economía? Casi 70% te dice que sí. Y según Analía del Franco, son datos que se mantienen estables desde hace aproximadamente 20 años. 20 años significa desde el fin de la convertibilidad. Tenemos otra encuesta que es interesante ver, porque vamos a hablar de eso en esta hora de Maquiavelo, que es de CIO, de Cecilia Mosto, donde hizo una pregunta comparada internacionalmente sobre la imagen de las empresas y los sindicatos, entre otras instituciones, porque también están las fuerzas de seguridad, el gobierno, la iglesia. Fíjate los sindicatos, donde en Argentina el azul tienen muy mala imagen, ¿no? 7% de imagen positiva, o confianza, mejor dicho. En Colombia los sindicatos tienen bastante más, casi 30%, y en Chile, bueno, están un poquito mejor, tampoco son gran cosa, ¿no? Ahora fíjate que nadie capitaliza. La pregunta es, ¿por qué nadie puede capitalizar esa mala imagen del sindicalismo? Entonces fíjate, volvemos otra vez al gráfico, los empresarios que en Colombia tienen buena imagen de casi 50%, en Chile 27%, Chile y Colombia son 2 países muy procapitalistas. En Argentina la imagen de los empresarios es de 17%, o sea, están apenitas un poquito mejor que los sindicalistas. Y después finalmente, pero esto como curioso, te quiero mostrar cómo está, según Analía del Franco, la imagen del gobierno, la imagen, digamos, en este caso, la evaluación del desempeño del presidente Macri. Y fíjate que comparado venía a la izquierda la gestión de Néstor Kirchner, la gestión de Cristina Kirchner y la de Mauricio Macri, que en el fondo lo que ha tenido después de las elecciones de octubre es un pequeño bajón, pero no está mucho peor que lo que estuvo desde que asumió. Está en un nivel más o menos similar de aprobación y no muy diferente al promedio que tuvo Cristina Kirchner. Digo porque muchos encuestadores dicen que tuvo una tremenda caída. Efectivamente, sí cayó de un pico, por lo menos se habla de 15 puntos de caída, pero lo cierto es que tampoco está mucho peor que como estaba antes. Quizá el problema sean las expectativas de que la economía repunte más rápido. Vamos a escucharlo al querido Moyano, el sindicalista de peor imagen de la Argentina, que, bueno, juntó más de 200.000 personas en la 9 de julio,
con un acto en donde, bueno, movilizaron el kirchnerismo, los piqueteros, que tiene además una gimnasia espectacular, con muchos camiones y mucho chegusán y algunas otras cosas. Y ahí, escuchémoslo un segundo. El objetivo es decirle al gobierno: señor presidente, no siga llevando adelante políticas que hambrean a la parte más sensible de nuestra sociedad, a nuestros queridos jubilados, a nuestros queridos viejos. Le han engañado con la repercusión histórica. Bueno, Moyano es el sindicalista de peor imagen dentro de un grupo que son los sindicatos que tienen mala imagen. Sin embargo, lo que nosotros vamos a preguntar es, con toda la mala imagen que tienen los sindicalistas, si eso alcanza para que el gobierno se quede tranquilo de que igual, por más que hablen, el gobierno va a poder hacer sus reformas. Y mi teoría es que no es así. Los sindicalistas hablan, la gente no los quiere, la gente sabe que son chorros, la gran mayoría de ellos, pero cuando dicen, esto es malo para los trabajadores, la gente termina creyéndoles. Y es así como cuando hablan los sindicalistas, el gobierno se pone firme y hace silencio. No hay una comunicación del gobierno para explicar por qué intentaba una serie de transformaciones que son ineludibles para que Argentina deje de ser ese país único en el mundo que podría ser rico y es pobre. Y en esta hora de Maquiavelo yo te propongo tocar, suena aburrido, pero es un tema de fondo y clave, ¿por qué, como mostraba la encuesta de Analía del Franco y muestran tantas otras comparadas internacionalmente, en estos 2 años y pico del gobierno de Cambiemos, la opinión pública única en el mundo, estatista, que tiene la Argentina, no cambió? Quédate. Especialistas identificaron a la costa argentina como el lugar más seguro del mundo en caso de un ataque nuclear. ¡Hey! Chicos, tienen que ver esto. Tenemos que hacer algo. Habitantes de este mundo, personas en general. Es hora de que empiecen a ver la costa atlántica como algo más que un lugar de veraneo. Este es a partir de ahora un refugio para la humanidad. Un lugar donde el amor será más fuerte que la guerra. Por eso, suecas, danesas, Rusas, polacas, chicas de países que ya no existen. Acá todos hablamos el idioma del amor. Match o no match, básicamente. Surfer australiano de cuerpo tallado. Los esperamos con los brazos abiertos. Sí, vos. Y tu amigo también. Asiáticas, europeas, Latinas, hawaianas. esta noble misión no discrimina. La verdad, nosotros tampoco. Jóvenes escoceses, las futuras generaciones dependen de ustedes. No sean polleras, vengan. Por eso, hermanos y hermanas del mundo. Y primas también. Estudiar. Vengan lo antes posible. Emprendamos la dura tarea de repoblar este hermoso planeta. Este verano, la continuidad de la raza humana está acá. Sí, hagámoslo por la humanidad. Con internet de tu lado, tu verano no tiene límites. Fibertel. Este verano, si nos organizamos... Bueno. Bueno, imperdible la pregunta. Si Cambiemos aspira a que logre hacer una serie de transformaciones que pueda permitirle, bueno, avanzar con una economía que responde lentamente, bajar una inflación que no baja, bajar el déficit fiscal que no baja, se necesitan transformaciones para las cuales necesita un consenso que hoy la opinión pública no sé si lo tiene, por lo menos después de haber visto esta encuesta de Analía del Franco que dice que en 20 años
el estatismo no cambió, y esto medido ahora, es para preguntarse, ¿no tendría que pensar en hacer algo así como una campaña de cambio cultural? Y tenemos dos invitados de lujo, porque está Diego Serrano, que usted ya lo conoce. El hombre es un experto en comunicación especializado en sindicatos, o sea, asesora a unos cuantos sindicalistas a lograr sus objetivos. Y lo tiene a Claudio Polito Polosecchi, que además de encuestador es un asesor de primera. ¿Qué hacemos con la opinión pública argentina? ¿La dejamos como está y que sea lo que Dios quiera? ¿O tratamos de hacer algún cambio cultural? Bueno, pero en primer lugar yo te diría que algún cambio hubo. Cristina Fernández de Kirchner sacó el 54% de los votos y 4 años después Macri sacó el 52, digamos. Ganó, o sea, hubo evidentemente un traslado de opinión pública, un traslado de votos, de voluntades, de un polo del pensamiento al otro. Pero ¿por qué, habiendo votado la gente no el es, cambio de Cambiemos, claro, valga la redundancia, la opinión pública que no es ni un igual? 60 ni un 70%, se fue a un 52%. Quiere decir que es una batalla en progreso, en curso, es un cambio que no completado ni se ha definido todavía. Me parece que también la evolución de esto depende de los resultados. La gente abandonó al gobierno de Cristina porque los resultados eran malos. Para que este proyecto, este modelo se imponga y trascienda, tiene que tener resultados buenos. Hasta ahora, digamos que está alcanzando, yo te diría, un empate de visitante, que no está mal, pero es mucho menos de lo que necesita. Veremos cómo evoluciona, pero no son cosas que se resuelven de un día para el otro. A mí me interesó mucho la segunda encuesta que vos mostraste, donde vos fíjate que en el mismo cuadro, donde decía que los sindicatos en la Argentina son la fuerza menos considerada, decía en el mismo cuadro que los maestros en Argentina son los más considerados de la región y las fuerzas de seguridad. No, los ministros. Los ministros, peor todavía. Sí. Bueno, bueno. Los ministros, es cierto que en Argentina, dentro considerados 25%. Bueno. Estamos hablando de países en donde no hay mucha consideración para nadie. Maestro. Bueno. Y te digo una cosa, un datito, ya que estamos... ¿Y la primera es de fuerzas de seguridad? Hoy las primeras en Argentina son las fuerzas de seguridad. ¿Y eso no es un cambio cultural? Eso es un cambio. Comparando con un país como Colombia, que viene de una guerra civil. Sí. Y te hago una comparación peor. La Iglesia con el Papa Francisco tiene una confianza de 25%, que está más o menos igual que la de Chile, y hoy los ministros tienen, y las fuerzas de seguridad tienen, los ministros la misma, las fuerzas de seguridad, más nivel de confianza que la Iglesia. Y te agrego un dato más sobre los sindicatos en Colombia, que me tocó estar en contacto con el movimiento sindical de allá, de por qué es el crecimiento de esa imagen tan buena. Hay un despertar del sindicalismo colombiano, pero también en base a la hegemonía conservadora que hay en Colombia con Uribe y con los distintos presidentes que estuvieron en el poder. Colombia está viviendo un boom de democracia y de horizontalidad en el movimiento sindical, donde la gente está creyendo que puede ser un cambio en sus condiciones de vida. ¿Pero son tan conflictivos como los sindicatos argentinos? Tienen otra dinámica y primero no tienen los recursos económicos, claro, no tienen que las obras se financian. Sociales. O sea, no, y las estructuras. Tienen que luchar muchísimo con leyes antisindicales. No tienen ni el 30% de las leyes de defensa del trabajo que nosotros tenemos y que están creadas por ley. Y tiene una economía muy abierta al mundo, muy flexibilizada y condiciones de trabajo muy complicadas que hacen a que la gente salga a luchar, a trabajar, a reivindicar. Es un proceso muy doloroso por lo que yo veo, es el país que tiene una enorme cantidad de asesinatos de dirigentes sindicales en el interior del país y mismo en la capital, donde directamente los paramilitares, aún con el proceso de paz, siguen existiendo y matan a los sindicalistas, tienen la tasa más alta de asesinatos de dirigentes sindicales en la región. Pero bueno, están enfrentando su propio proceso cultural. En cuanto a Chile, nada, Chile no sé cómo será, pero Chile no tiene... es un fenómeno económico que es el opuesto total a la Argentina. En Chile, por ejemplo, ya que hablamos de Chile, hay lo que aquí, en ese intento de proyecto de reforma laboral, Macri le llevó a la CGT oficial, de lograr convenios por empresas.
Acá los convenios, se cierra un convenio por no sé, mecánicos. Por rama de actividad. Claro, por rama de actividad de los mecánicos, qué sé yo, además hay varios mecánicos. Y vale lo mismo para Techín que para el tallercito de acá a la vuelta, ¿no? O sea, ese es un problema de fondo que crea, es el principal motivo, hay varios, del cepo laboral que impide que las pymes tomen gente, que hace que toda esa gente que no pueden tomar las pymes tengamos que bancarlas o con empleo público o con planes. Pero bueno, dicho esto, en Colombia tienen buena imagen, en Argentina no. Sin embargo, tus asesorados sindicalistas no se preocupan por su imagen porque se imponen, su discurso se impone igual. Esto ya lo hemos hablado un poco en otros programas que estuve también con Polito, pero de vuelta, digo, hay que tener en claro que su sustento son los trabajadores que tienen una regulación, una democracia sindical que está hecha por ley, con los congresos, con el Ministerio de Trabajo, con algo que está ajeno a Doña Rosa y a la opinión pública. Por eso la frase de Moyano, a mí me importa lo que piensen los trabajadores. Pero eso esconde, a mi criterio, un debate y una doble lógica. Mientras los sindicatos van a su base de sustentos, crean sus redes sociales, hablan, van a asambleas, le dan mucha importancia a las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, se ayornaron a los nuevos cambios para su propio público. Moyano también tiene Instagram. Cuando salen al gran público se encuentran con todo el aparato mediático que comete errores groseros que después tengo 3 tips imperdibles que da para comentar a mi criterio, pero no me quiero ir de tema. En lo que significa el tema gremial, lo que están haciendo claramente es dejando que el gobierno y más que nada los empresarios ataquen al sindicalismo con herramientas de demonización claras, porque 4 personas no son los 1.500 dirigentes sindicales. Y Moyano... 4 personas te referís a los Pata Medina, el Caballo Suárez, el multimillonario Balcedo. Escuchaba la editorial de Leuco el otro día, y dale, como si fuera más de lo mismo, digamos. Bueno, pero perdón, la fortuna de Moyano no se hizo de otra forma. A ver... O la hicieron de otra forma. Con esto lo dejo Polito. Decime si me equivoco, ¿no? Hablé con un periodista especializado en temas judiciales y gremiales y me decía un dato concreto. Mira, Diego, hasta el 2019, cuando Moyano dice que es por el lavado de activos, sus empresas familiares, va a ser situado por la justicia, no hay nada. No hay absolutamente nada en lo que lo pueda la justicia convocar seriamente. Obviamente que en la Argentina puede haber una preventiva, sabemos cómo se manejan algunos casos y puede estar suscitado en otra relación. Ahora, con el gremio, cruces de la FIP, peritajes, cuestiones, no tarda menos de 1 año y medio, 2. Cuando Moyano dice, lo que se dice es no hay nada mío en la justicia, obra social y no está estoy en rojo porque contrata a las empresas de su esposa o ex esposa a precio vil. Entonces, bueno, otro tema que requiere el análisis ético, es que así es como se hizo la plata. Ilegal. Eso es otro análisis, pero hoy Moyano, y no estoy defendiendo acá por eso Moyano, sino al tema específico de los temas en las justicias, se ventilan tantas cosas mediáticas, de título mediático, que en la justicia no tienen asidero ahora, hoy o al corto plazo de manera real. Cuando él dice, no me llamaron, no tengo nada, no soy investigado, no tengo no estoy procesado en nada. Y cuando hablo de él, hablo de otros dirigentes que repiten y repiten. Algo básico, por eso. Yo tenía entendido que entre Independiente y el tema de las obras sociales vaciadas por la empresa de su esposa no es un tanto menor. A ver, Polito, todavía siguen hablando de que escucho todos los días a periodistas diciendo que los fondos de los sindicatos son públicos. No entienden que los fondos de los sindicatos están privatizados. Son privados, están privatizados, regulados por la ley, donde rinden cuentas, no son fondos públicos. Un general que fue presidente, se llamaba el general Juan Carlos Onganía, que les regaló las obras sociales a los sindicalistas en agradecimiento a que los ayudaron a hacer el golpe contra el radical Ilia. Es desinformar a la opinión pública. Decir que los fondos de los sindicatos son públicos, no me parece que es desinformar a la opinión pública. Tiene mucho que ver a mi criterio. Me parece que no tenemos tiempo de entrar en esa discusión. Y me parece que hay 2 cuestiones que son objetivas. Primero, no hay ningún sindicalista prácticamente importante que sea capaz de salir de un canal de televisión con una cámara e ir a su casa y mostrar cómo vive. Eso seguro. Segundo, no hay... Por ahí de llenar o una cosa así. Pero digamos el 95% no puede ser eso. Y creo que eso, digamos, simplifica la discusión. Y otra cuestión fundamental,
la economía, la industria, la ciencia, la tecnología han evolucionado muchísimo en los últimos 50 años. Sí. Tenemos los mismos convenios colectivos de hace 50 años. Entonces, esas son dos cuestiones objetivas, dos cuestiones que no admiten discusión y no pueden seguir. O sea, no podemos seguir teniendo una dirigencia sindical que no está imposibilitada de mostrar la casa donde vive, y no podemos seguir con un régimen laboral que atrasa por lo menos 50 años en la época de la robotización, la uberización y todos los cambios sociales y políticos y culturales que estamos viviendo. Y te agrego, y en un país que tiene 30% de pobres, con un desempleo real encubierto con empleo público y con planes sociales. En el país que menos crece de la región. Somos el país que menos crece de la región. Entonces, algo hay que hacer para dejar eso atrás. El país es uno de los países del mundo en donde el empleo privado necesita más crecimiento del PBI para aumentar. Claro. Mientras que en cualquier país, por un punto que te crece el PBI, te crece un punto el empleo privado, acá el PBI necesita crecer 4 o 5 puntos para que crezca algo, porque todo el empleo es directa o indirectamente estatal. Y después hay otro tema que también vale la pena hablar. Creo que cualquiera de nosotros, más o menos informado, puede citar 20 o 30 nombres de sindicalistas, ¿no? Pero debe haber 10 veces más. Hay 1.500 sindicatos. 20 o 30 podemos recordar de memoria. ¿Cuántos empresarios sabemos de los nombres de memoria? Sí, ninguno. ¿Qué actividad, qué compromiso con la vida política y social de la Argentina tienen los empresarios? No digo las empresas. Vamos a la pausa y nos quedamos con esta frase de Polito que es la clave para el próximo bloque que ya viene, que es, y los empresarios que son desconocidos en Argentina, los empresarios no hablan, ni siquiera han seleccionado a un grupo que pueda hablar, ¿cómo se puede lograr, cómo puede el gobierno solito lograr un cambio cultural cuando del otro lado los empresarios no existen? Ahí venimos. Diez de cada 10 mujeres quieren el mejor seguro para su auto, con precios especiales y el mejor servicio. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. Cervecería y Maltería Quilmes, referente de la industria de bebidas de la Argentina. Cervecería y Maltería Quilmes, un compromiso con la calidad desde 1890. www.cerveceriaymalteriaquilmes.com. Bueno, la pregunta ahora, estábamos hablando de los sindicalistas y de cómo se hace para cambiar una opinión pública que ayude a que el gobierno de Cambiemos pueda cambiar, y Cambiemos evidentemente no logró ningún cambio en esa opinión pública, que juego de palabras tonto, pero Polito dio la clave. Los empresarios, ¿dónde están? ¿No tienen que jugar un papel en esta búsqueda de un cambio cultural hacia un país más parecido al resto de los países del mundo, para que pueda desarrollar el potencial que la Argentina sigue teniendo, sigue estando ahí? Yo creo que también hay una realidad. Los empresarios en muchos casos tienen un pasado tan complicado como el de los sindicalistas. Tenemos también un empresario muy manchado por las prácticas prebendarias, por los favoritismos, hasta te diría por el nepotismo. Entonces la exhibición pública también en muchos casos es costosa. Bueno, los empresarios están para hacer plata, entonces es justificable que un empresario tenga un Audi, por ahí no tan justificable que un sindicalista. Hay que ver en qué estado ese empresario tiene a sus trabajadores, ¿no? El problema es que en una sociedad como la nuestra, que no admite que sea pobre, nosotros creemos que somos un país rico y por lo tanto si nosotros somos pobres es porque alguien se la está llevando, y esa es una verdad bastante discutible. Entonces en un país que no admite que está empobrecido y que la tiene difícil, el que tiene plata es visto con sospecha. Claro.
Pero la misión de limpiar eso, la misión de cambiar esa situación, no es ni del gobierno ni de los sindicalistas, es de los empresarios. Son ellos los que tienen que jugar un rol social, son ellos los que tienen que aparecer en la palestra. No puede ser de que vos en cualquier programa político veas desfilar representantes de cualquier sector menos del empresario. Sí. En que un empresario, un gran empresario, vaya a un programa de televisión es una cosa extrañísima y rarísima. Cuando tal vez Franco Macri ha sido el tipo que más ha hablado. Decíamos y eso en la época me del hablan un poco kirchnerismo, medio raro, ¿no? Decíamos en la época del kirchnerismo, justamente, los empresarios no tienen nada para decir, hacen silencio, y pensábamos que ahora que está Cambiemos, que iban a aparecer, por ejemplo, para defender una reforma laboral, etc. Yo te voy a decir una cosa, Diego, hay un grupo de 10 empresarios que yo conozco, que se han comprometido a poner cada uno de ellos $100.000 por año durante 5 años, o sea, $5 millones por año para invertir en investigar en el mejoramiento de la educación argentina. Algo extraordinario. ¿Vos sabés quiénes son? No. Ellos pero es muy loable. Ellos no quieren que se sepa. No quieren que se sepa. Bueno, estamos en un problema porque en Estados Unidos, justamente, el secreto de Estados Unidos es que la gente esté orgullosa de sus empresarios. No digo los Bill Gates, los Steve Jobs, los Elon Musk, la gente está orgullosa de ellos. ¿Cuántas empresas hoy, no en el pasado, hoy en este momento tienen institutos de formación de personal en sus fábricas? Antes era lo lógico, cualquier empresa grande tenía una especie de colegio. Sí, como la Ford. Y de hecho muchos se ocupan los sindicatos con los planes y la formación del Ministerio de Trabajo. En conjunto, el sindicalismo se ocupa muchísimo de esa formación profesional. Pero las empresas han tercerizado esa responsabilidad. Bueno, eso también es una responsabilidad de Estado. Ahora, Ford y Philips tienen escuelas, pero... Parece sindicalista, todo es responsabilidad del Estado, entonces. ¿Te has sindicalizado vos también? No, lo que digo, el Estado tiene un rol. Lo que pasa es que en Argentina me parece que el Estado cumple otros roles, pero el rol de educar... El rol de educar es una máquina de martillar en contra del sindicalismo. Es fundamentalmente del Estado y sobre todo en el tema profesional. Diego Serrano, Claudio Polito Polosecchi, muchísimas gracias. Y bueno, yo insisto, si no se logra un cambio en la opinión pública, para lo cual se precisa un cambio cultural, va a ser muy difícil cambiar a esta Argentina. ¿Qué le vamos a hacer? Chau, hasta la próxima hora de Maquiavelo.